Esta va a ser la agenda de trabajo del día de hoy, en donde tenemos definición e introducción del análisis técnico. Vamos a hablar de los tipos de trading, líneas de tendencia, triángulos, cajas y otros patrones, soportes y resistencias técnicas para encontrar soportes y resistencias, el Average True Range, que es una herramienta excelente para conocer si estamos en el momento ideal para operar en el intradiario. Ya vamos a hablar de todo eso. Puntos pivote, diarios, semanales y mensuales. Y finalmente, Fibonacci. La historia del trader novato, identificando sus errores. Aquí tenemos un trader novato. Él ha realizado 4 operaciones en su corta carrera de trading. Todas fueron ganadoras en una cuenta demostrativa. Él se siente en la cima del mundo. Su ego creció hasta un nivel nunca antes visto. Decide abrir una cuenta real para multiplicar su dinero tan fácil como ya lo hizo en su cuenta demo. Y aquí va a tomar la primera operación de su nueva cuenta, arriesgando, bueno, no precisamente, apostando el 100% de su capital en una sola operación. Creo que todos hemos pasado por este proceso en donde nos sentimos cuando operamos en esas cuentas demo que generalmente ganamos las operaciones y pensamos que ya estamos listos para la acción. Bien, aquí lo vemos durante la operación abierta. En ese momento está perdiendo el 85% de su capital. Él no cierra la operación porque lo invadió uno de los principales enemigos del trading, la esperanza. Lo que él no sabe es que el mercado no se mueve por la esperanza. En ese momento ya todo es cuestión de suerte. Cuando se deja una operación a la suerte o deriva del mercado, el 95% de las veces esto sale mal. Obviamente él no tiene un stop loss en su posición, no sabe administrar el riesgo, no está preparado para esto. Finalmente nuestro trader perdió su capital, la operación se cerró dejándolo con su cuenta en ceros, la depresión se apodera de él al ver cómo hace unas horas se sentía el mejor trader del mundo y ahora lo perdió todo. Desafortunadamente a muchos nos ha pasado esto y me incluyo. Cuando terminé mi carrera universitaria pensé que estaba preparado para el trading, incluso tenía alguna experiencia con las acciones, pero definitivamente para llegar a ese punto de éxito hay que seguir un camino de entrenamiento, de dedicación. Las fórmulas mágicas en el trading no existen. El trader está dentro de nosotros y tenemos que sacarlo, tenemos que aprender a manejar los mercados y sí es posible ganar dinero con dedicación y con una estructura clara en el trading. Una de las principales reglas para nosotros en el trading es dejar correr las ganancias y cortar las pérdidas lo más pronto posible. Esto tiene varios conceptos técnicos. Por ejemplo, la idea en su trading es que cuando usted pierda lo menos posible, pero sin estar ahogando las operaciones. Y cuando su trade esté funcionando, déjelo fluir y siempre mantenga unos ratios de riesgo-beneficio. Mañana, en la sesión de mañana, vamos a hablar de riesgo-beneficio desde lo más básico hasta lo más avanzado y administración del negocio. Entonces, las operaciones positivas y negativas son como respirar en el trading. En el trading debemos aprender que nunca vamos a tener un sistema de trading que el 100% de las operaciones nos vaya a brindar utilidad. Una buena estrategia de trading podrá llegar a dar el 80-85% de acierto, es decir, de cada 10 trades que usted tome, 8 saldrán bien cuando usted llegue a un nivel profesional.
y 2 perderá. Y como siempre existe ese riesgo, como siempre existe que el mercado vaya en nuestra contra en algún momento, por eso hay que administrar el riesgo y también hay que aprender que algunas operaciones se van a cerrar con pérdida, una pequeña pérdida, por supuesto. Nuestro trader sigue por el camino del entrenamiento, de la dedicación, de la disciplina y llega a un punto profesional y está ganando como muchas personas lo están haciendo. Desafortunadamente en el mercado Forex, sobre todo, la gran mayoría de operadores pierden. Es una realidad, pero también existe un porcentaje considerable y en número de traders son bastantes que están ganando dinero, que están viviendo del trading. Y el trading es algo muy apasionante. Así que el trading hay que verlo como una profesión, tal como la medicina, el derecho o cualquier otra profesión. El trading es algo serio. Y para eso usted naturalmente necesita prepararse, necesita tener una estructura. No es un casino, por ejemplo. A veces se compara el Forex o en general al trading como un casino y no es cierto. ¿Por qué no será el trading un casino? La respuesta es muy simple. Cuando usted va a un casino, no tiene el conocimiento de las cartas, a no ser que sea póker, pero eso es un juego diferente. Pero usted no tiene conocimiento de las cartas que está jugando el casino, son ocultas. Eh, Mientras que en el trading, usted sí conoce esa información gracias al price action. El trading es como el ajedrez, en donde usted cuando juega ajedrez va a ver lo que está haciendo su oponente, dónde se está moviendo, hacia dónde lo está haciendo y el riesgo que usted puede tener al tomar una decisión. Y eso va a ser el gráfico en los mercados financieros, porque aunque los institucionales, y los institucionales son aquellos bancos, comisionistas de bolsa, fondos de inversión, ellos son los que nunca pueden darse el lujo de perder dinero. Ellos van a la fija y sus sistemas son muy avanzados y siempre van a ganar dinero. Por lo tanto, una de las habilidades que el trader tiene que desarrollar es leer esa intención de los institucionales para hacer lo mismo. Cuando uno comienza a evaluar un trader que está en un estado inicial, en un estado básico, se va a dar cuenta que este trader va a cometer muchos errores y por alguna extraña razón todos hacen lo opuesto a los institucionales. Y yo creo que también es culpa en cierta forma de los libros de trading, aunque naturalmente tenemos que leerlos y tenemos que aprender todas estas teorías de velas, de patrones chartistas y demás. En los libros no nos dan esa enseñanza, esa experiencia para aplicar todas estas herramientas de forma correcta. Así que el trading hay que verlo como una profesión. Práctica, dedicación, paciencia, inversión y si uno está dispuesto a llegar a una serie de pasos y a cubrir una serie de metodologías, puede llegar a ser un trader profesional. Todos lo podemos ser. El analista versus el trader. Cuando yo creo que es algo que tenemos sobre todo los latinoamericanos en general, y es que cuando uno compra un electrodoméstico, un televisor, cualquier electrodoméstico, y usted llega a su hogar, lo primero que intenta hacer es conectarlo a la electricidad y prenderlo a ver cómo funciona. Creo que es una característica de todos los latinoamericanos. Y cuando hacemos ese procedimiento y por alguna razón el televisor no encendió, ahí vamos a buscar las instrucciones. Por ejemplo, es diferente a las culturas como la americana y como sobre todo las culturas europeas y las asiáticas, que ellos lo primero que hacen cuando compran algo
es leer el manual de instrucciones, incluso las advertencias de seguridad y todo esto, y después sí van a usarlo. Nosotros como latinoamericanos actuamos al revés. No sé muy bien por qué, pero pues es una característica de todos nosotros, en la gran mayoría, incluyéndome. Así que el analista en el mercado financiero es aquel que conoce el mercado, es decir, el manual de instrucciones del mercado. Y el trader es quien va a ejecutar esas operaciones. Así que, ¿qué sucede? Cuando empezamos en el trading, lo primero que intentamos hacer es ir a comprar el euro o ir a venderlo, o el australiano, o cualquier par. Eso es lo que queremos hacer. Queremos tener esa emoción de estar dentro de un trade, de ver cómo se está desempeñando y cómo se está desarrollando la operación. Pero cuando vemos que no funciona, igual que con el electrodoméstico, ahí sí vamos a buscar el manual de instrucciones. Nosotros creemos que es fundamental que usted entienda lo que está haciendo. Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más sabios de nuestra época, él dice, el riesgo aparece cuando usted no sabe lo que está haciendo. Y el análisis nos va a preparar para nuestra sesión de trading. Ya vamos a ver diferentes tipos de análisis y diferentes formas de ver un mercado. El trading en una comisionista de bolsa o en un banco tiene diferentes departamentos. Está el departamento de análisis técnico, análisis fundamental, análisis de riesgo, todo esto se llama el back office, y está el departamento de trading. Entonces, si usted es trader de un banco, lo que sucede es que cuando usted llega a su puesto de trabajo, todos los otros departamentos han preparado un breve resumen de la situación del mercado. Y usted lee ese resumen, son informes muy profesionales, usted lo lee y con eso pues va a tomar sus decisiones. Nosotros como analistas independientes no tenemos el capital para contratar 10 o 20 personas que nos brinden un análisis y que nos brinden un conocimiento del mercado. Por eso debemos aprender a hacerlo. Debemos convertirnos primero en analistas y luego pasar al trading. Así que desde el punto de vista de análisis, como lo veían ayer con Daniel, tenemos por un lado el análisis fundamental. El análisis fundamental en el mercado Forex es aquel que estudia el estado de una economía para compararlo con el resto del mundo o con otra economía. Si usted fuera a operar acciones, por ejemplo, va a ver es un análisis fundamental más financiero desde el punto de vista de la compañía, va a entrar a analizar los reportes de ventas y otro tipo de, de herramientas para, para analizar esa acción. Mientras que en Forex usted tiene que analizar el mundo como tal. Es un contexto no solamente económico, es geopolítico, también influyen los desastres naturales y una cantidad de variables que aunque usted debe conocer las pautas básicas del análisis fundamental, si usted selecciona en su carrera como trader irse por el análisis fundamental, va a ser más difícil que irse por el análisis técnico. Ya vamos a ver por qué. Entonces el analista fundamental básicamente conoce los indicadores macroeconómicos de las economías y con esa información luego va a tomar decisiones, que es la decisión del trader comprar o vender un instrumento financiero. Mientras que el análisis técnico es aplicar una serie de herramientas, que hoy vamos a hablar de varias, en su gráfico para tomar decisiones. ¿Por qué va a funcionar esto? ¿Cuál será la lógica para que el análisis técnico funcione? No se trata de tener herramientas al azar, por ejemplo, para que esto funcione. Lo que sucede es que un gráfico de un mercado financiero es la representación de los miedos e incertidumbres
proyecciones, expectativas y otras variables de miles de personas alrededor del mundo. Mientras que usted en el análisis fundamental tiene que ir a estudiar statements de bancos centrales y una cantidad de datos macroeconómicos, usted en el gráfico desde el punto de vista del analista técnico tiene toda la información que usted necesita. Cuando un institucional o cuando una serie de institucionales comienzan a tomar decisiones, en el primer lugar donde usted lo va a ver es acá. Si usted se va a ver los datos económicos, cómo salieron, que cómo salió el empleo, y supongamos que usted es un day trader y ya lo vamos a definir, pero usted va a ver el dato de empleo o el dato de inflación en la zona europea. Cuando logra procesar toda esa información y viene el gráfico, ya pasó lo que tenía que pasar. Incluso a veces se filtra información y los institucionales toman decisiones basadas en análisis fundamental antes de que aparezcan los datos. Así que es un tema que las cartas están acá, las fichas están acá en su gráfico. Y usted, en mi concepto, y es lo que yo le aconsejo con mi experiencia, debería dedicarse al análisis técnico para ser exitoso. Aquí tiene toda la información. Donde se consolida es en el gráfico. Entonces el analista técnico va a utilizar una serie de herramientas que se aplican hacia la izquierda del gráfico. ¿Y eso qué quiere decir? Que si usted está en esta zona, por ejemplo, y la idea es comenzar a proyectar qué sucede en el futuro, la única forma de hacerlo es comprendiendo en dónde está, por qué está aquí y qué ha sucedido antes para llegar hasta este punto. Y de esa forma, cuando usted entiende eso, puede comenzar a proyectar aplicando una serie de herramientas. Hay cientos de herramientas en el análisis técnico. Hay velas japonesas, hay medias móviles, existe Elliott Wave, existe patrones armónicos, una cantidad de herramientas. Y ese es el otro punto. Usted debe aprender a manejar esas herramientas de forma adecuada. Si usted hoy está en su casa y sale y hay un vehículo de Fórmula 1, usted nunca en su vida lo ha conducido, se sube a él, lo enciende, probablemente ni siquiera va a poder arrancar. Entonces, es necesario, así usted se haya leído el manual del vehículo, lo que sea, es muy difícil. Y sucede lo mismo con el análisis técnico. Hay que aprender a aplicar bien esas herramientas. A veces aplicamos mal una herramienta, una técnica, no nos funciona porque recuerde que además usted tiene un riesgo inherente del mercado, que es que una operación no le va a funcionar el 100% de las veces. Y súmele eso, ese riesgo, supongamos que usted tiene un 20% de riesgo a que la operación no funcione con una técnica mal aplicada. Entonces usted termina teniendo un 30% a su favor y un 70% en su contra. Así que atención con eso. Y otro punto importante, tenga cuidado con Internet. Eso sí, yo creo que aplica para todos los campos, incluso, por ejemplo, con la medicina, que se recomienda no estar visitando sitios web para automedicarse o autodiagnosticarse. Hay mucha información falsa. Y, por ejemplo, nuestros clientes hemos visto eso, que llegan con una cantidad de vacíos, que saben algunas reglas de las teorías de análisis técnico, pero a la hora de aplicar cometen errores. Y claro, uno como trader que no tiene nadie que lo guíe, que no tiene nadie que le diga usted está bien, usted está mal, pues va a pensar que simplemente las técnicas no funcionan. Y eso no es cierto, porque los grandes bancos las utilizan. Luego del análisis, cuando uno comprende el estado actual del mercado, el siguiente paso es pasar al trading. Y esto se llama el gatillo de entrada, el trigger en inglés, que es cuando usted va a entrar al mercado, ese momento que usted va a entrar al mercado. Y el trading no se trata que usted comenzó su sesión de trading, por ejemplo, sesión de Nueva York o sesión de Asia o sesión de Londres, y ve
una vela japonesa llamada Hammer, por ejemplo, y entró en ese momento en el gráfico de 1 minuto. Eso no es el trading. El trading tiene que tener ese análisis previo. Entonces aquí vemos a estos dos señores haciendo un ejercicio militar en donde están planeando muy bien su objetivo y van a tener varios meses de entrenamiento antes de llegar a apretar ese gatillo. El gatillo sin análisis, pues la imagen habla por sí sola. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de traders cuando vamos a operar sin tener el análisis. Gatillos. Gatillo fundamental. El gatillo fundamental es uno de los más complejos. Generalmente, quienes utilizan estos gatillos son economistas con énfasis en macroeconomía, en donde lo que hace un analista fundamental y un trader fundamental es leer los reportes de los bancos centrales del mundo, como la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y demás, junto con una proyección de crecimiento, de empleo, de inflación y una cantidad de variables que tienen en sus algoritmos. Y con eso toman las posiciones. Un analista fundamental, por ejemplo, va a asistir a una sesión como la que sucedió esta mañana del señor Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, cuando estaba en la rueda de prensa. Un analista fundamental va a tomar cada detalle de su discurso y va a tomar decisiones. Mientras que un gatillo técnico será basado en un gráfico y por eso es más sencillo, porque usted va a aplicar unas herramientas a su gráfico y basado en una serie de reglas, en una serie de guías, podrá entrar al mercado. Tipos de trading. Definitivamente definir esto es crucial y es el primer paso para usted ser un trader exitoso. Tiene que enfocarse, tiene que saber en qué marco de tiempo operar según sus necesidades. En el trading no existe una regla mágica que se aplique a todos y sea la única, porque si fuera así, solo existiría un libro de trading y todos lo leeríamos y ya está. Hay varias variables que tenemos que cubrir a la hora de enfrentarnos al trading. Lo primero que debemos comenzar a identificar, según nuestra personalidad, según nuestra disponibilidad de tiempo, según nuestra experiencia y según nuestra habilidad, que ya iremos definiendo cada una de estas, es el marco de tiempo donde debemos operar. Definamos primero los tipos de trading. El primer tipo de trading es el scalping. El scalping se utiliza las decisiones, o se toman las decisiones en 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. El scalper va por 10 pips, generalmente, es como la regla de oro del scalper, va por 10 pips solamente, entra y sale del mercado. Su stop loss es generalmente 10 pips también, aproximadamente, y sus operaciones son muy rápidas. El scalper, por ejemplo, va a operar en Londres y en la primera fase en Nueva York. Operar en Asia o operar en la segunda fase en Nueva York, pues no va a funcionar. El trading diario, el day trading, que es el más popular, son operaciones de 15 minutos, 1 hora y 4 horas, en donde el target va de 40 a 100 pips. Vamos a hablar hoy de volatilidad más adelante, pero ahora son 40 pips, hace un par de años eran 100 pips. Y tenemos al swing trader, que va a analizar los mercados en 1 hora, 4 horas diario, y va a apuntar por 100 a 400 pips. El swing trader va a mantener su trade abierto durante varios días, incluso varias semanas. El day trader, el trader diario, va a tener su trade abierto solamente durante una sesión, igual que el scalper. Y por último tenemos un trader que ya está obsoleto en Forex, que es el de mediano y largo plazo. Antes sí era un trading común, hace unos años ya no.
Ya vamos a hablar más adelante por qué. Y este trader de largo plazo iba por 1000 pips, por 2000 pips. Esta técnica ya está obsoleta en monedas. Más que todo es para acciones y otros instrumentos. Igual, para usted ser un trader de mediano o largo plazo, debe tener bastante capital para poder tener algo representativo. En ese orden de ideas nos queda el scalp, el diario del swing. ¿Cómo seleccionar cuál es el mejor para usted? Usted tiene que resolver algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánta disponibilidad de tiempo tiene usted para operar? ¿Va a dedicarse usted al trading tiempo completo? Porque si lo va a hacer, puede ser un trader scalper o un day trader. Pero si usted tiene un trabajo o si tiene otras obligaciones, entonces puede ser un swing trader, que no va a requerir estar tanto tiempo dedicado a la pantalla. Podrá revisar el mercado cada 4 horas o una vez al día, tomar sus decisiones, planear sus operaciones, dejar órdenes programadas y de esa forma pues será la mejor solución para usted. Esto es importante. El otro punto es que está comprobado que en los gráficos grandes, por ejemplo, gráficos diarios, gráficos semanales, gráficos de 4 horas, incluso las señales de trading son más fiables. A medida que usted va bajando de time frame, va teniendo más señales de trading. Por ejemplo, en gráfico semanal, una vela japonesa que se llame un envolvente bajista o cualquier técnica del trading aparecerá en gráfico semanal una vez cada 3 meses, por ejemplo, o una vez al año. Mientras que en el gráfico de 1 minuto, esa misma estrategia va a aparecer 5, 6, 7 veces durante una sesión de trading. Y allí hay que comprender algo importante. Entre más baje usted el marco de tiempo, más habilidad tiene que tener, más comprensión del mercado tiene que tener y más experiencia. Trades, por ejemplo, de 1 minuto, tiene que tomarlos una persona supremamente experta, que sepa hacer análisis de múltiple marco de tiempo, que utilice una estrategia de 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto, y apriete el gatillo en 1 minuto o en 5 minutos, y sea una persona con mucha experiencia, porque claro, entre más usted baje, más va a ver las operaciones y más dificultad va a tener para filtrar las buenas y las malas. Así que ustedes que están comenzando el trading, lo mejor que pueden hacer es tratar de hacer trading diario. No se bajen tanto, no se bajen más de 15 minutos. Traten de mantenerse por encima de marcos de tiempo de 15 minutos, porque por debajo de 15 minutos hay muchas señales, muchas señales. Y la mayoría van a ser falsas, la mayoría van a ser trampas que instalan los institucionales para sacarlo del mercado y una cantidad de situaciones que usted puede filtrar más fácil en gráficos un poco más grandes, 15 minutos, 1 hora y 4 horas. Naturalmente está aprendiendo, está usted en proceso de simulación, en proceso de abrir unas cuentas, su primera cuenta real y todo esto. Entonces, tiene que operar y no puede volverse un trader de mediano plazo en donde espere 5 años a que se le dé un trade. Tiene que operar en un time frame que le dé dinamismo para que soporte también su educación, su entrenamiento, su habilidad. Y los mejores definitivamente para aprender son 15 minutos, 1 hora y 4 horas. Cuando tenga más habilidad, pase a esos otros marcos de tiempo. Entonces usted ya va a establecer según su personalidad, según su estilo de vida y según su práctica y su habilidad, qué tipo de trading debe definir. Y debe comenzar a escribir su plan de trading. El plan de trading es su carta de navegación. El plan de trading es aquel documento sencillo al cual usted acude cuando se siente confundido, que está en un día de trading en donde no sabe qué hacer. Entonces va a su plan de trading, tiene que ser un documento corto, máximo 2 hojas, donde usted fácilmente lo repase, tenga algunos ejemplos y vuelva a orientarse desde un punto de vista objetivo, porque no puede permitir que las emociones manejen su trading. Para eso tenemos las herramientas técnicas que vamos a comenzar a hablar después de esta diapositiva, que le van a alejar las emociones.
Pero cuando usted se sale de esa estrategia, de esa técnica para afrontar los mercados, allí es cuando vienen los problemas, porque su trading comienza a ser emocional, sobre todo un sentimiento que tenemos todos los seres humanos, que, que es que obviamente no nos gusta perder. Entonces, por ejemplo, el trader principiante entra en un trade, pierde 10 pips y no le gustó, entonces inmediatamente vuelve a entrar para tratar de recuperarlos y pierde otros 10, entonces ya está negativo 20 y entonces dice, no, no me voy a ir perdiendo el día de hoy, vuelvo a entrar y son esas situaciones en donde ya se vuelve un trading discrecional, que es de la discreción de cada persona, un trading emocional, y créame, eso siempre termina mal. Así que comience a escribir su plan de trading, sea ordenado, sea disciplinado y maneje esto como un negocio profesional y no vaya a convertir el trading en un juego de apuestas. Soportes y resistencias, la primera herramienta que vamos a hablar el día de hoy en este curso de análisis técnico. Los soportes y las resistencias son niveles del precio en donde los institucionales, que son quienes manejan el mercado, quienes tienen el verdadero volumen para poder mover el mercado. Cuando usted tiene una cuenta de $100, por ejemplo, y toma un micro lote, no va a afectar el mercado, pero los institucionales tienen millones de dólares y ellos están mirando unos niveles muy precisos. Yo he tenido oportunidad de operar al lado de varios traders institucionales durante mi carrera y he notado cómo lo hacen, he visto sus estrategias y todos coinciden en lo mismo. Así que los soportes y las resistencias son un tema importantísimo, pero hay que saber cuáles son. ¿Cuáles son esos soportes y resistencias que en los institucionales están mirando? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la idea del trading? La idea del trading, como cualquier negocio en este mundo, es que usted quiere comprar un activo a un precio y venderlo a un precio superior para tener un margen de utilidad o un spread o simplemente una ganancia. Ese es el negocio en cualquier ámbito de nuestra vida. En el trading, pues es lo mismo. O por ejemplo, en el mercado de vivienda, ¿cuál será, si usted es un inversionista, cuál será el mejor momento para comprar viviendas y después venderlas a un precio más alto? Cuando un país está en crisis, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos en el 2008, donde los bancos se llenaron de viviendas y las vendían por $1 incluso. Ese es el mejor momento para comprar, cuando el precio está abajo. Y usted vende, usted sale de su inversión cuando está el precio más alto posible. Y eso sucede en el trading y para eso nos sirven las resistencias y los soportes para indicarnos cuándo el precio está en un nivel adecuado, es decir, en un nivel barato, ¿cierto? No, precio bajo para comprar y cuándo está un precio alto para vender. Básicamente usted no va a hacer lo opuesto, no va a comprar cuando está muy costoso y para después venderlo cuando esté a un menor precio porque estaría perdiendo. Así que nunca compre a un precio alto, nunca venda a un precio bajo. La resistencia en los mercados financieros siempre, pero siempre van a estar por la parte superior del precio. Y el soporte por la parte inferior. Así que tenemos resistencia en la parte superior y soporte en la parte inferior. Cuando el mercado se aproxima a una resistencia, usted nunca se le va a ocurrir comprar porque el precio está muy alto. Lo que usted debe hacer es comprar en soportes. Suena muy fácil, ¿no? Hay que aplicar otras técnicas naturalmente para hacerlo, pero hay que entender el concepto. La idea es comprar entonces al mejor precio posible. Cuando usted está iniciando en el trading, esto no lo tiene en cuenta
y trata de comprar o vender en cualquier momento cuando se presenta una señal. Así que con esta simple técnica, si a usted se le presenta una señal de compra, cuando tenga una resistencia, y ahorita les voy a brindar una técnica para encontrar los soportes y resistencias muy sencilla, pues usted no va a aplicar esa compra. Así su estrategia le esté diciendo en ese momento compre, ¿usted qué va a esperar? A que el precio visite un soporte para entrar en esa operación. Ese sería como su primer filtro que puede escribir en su plan de trading. Nunca comprar en resistencias. Nunca vender en soportes para el lado opuesto. Recuerden que el mercado Forex ustedes pueden comprar y pueden vender. Pueden comprar el euro dólar o lo pueden vender. Entonces, también pueden ganar dinero cuando el mercado está cayendo. Y cuando el mercado está cayendo, lo que se conoce como una tendencia bajista, esta primera es una tendencia alcista. En la tendencia bajista, lo que vamos a hacer es a vender en resistencia. Vender en resistencia. Hay unas técnicas más avanzadas de trading que indican la contratendencia, que tratan de identificar el final del movimiento, y esas técnicas cuando se acercan, entonces en este caso a soporte, usted compra por una pequeña utilidad. Esas técnicas son más avanzadas. Yo le recomiendo que mientras aprende a hacer trading, vaya siempre con la tendencia. Siempre con la tendencia. Cuando tenga más experiencia y conozca más el mercado, trate de ir en contra de ella. Pregunta: ¿cómo sabemos si un precio está bajo o muy bajo? Exacto, esa es la pregunta del millón. Eso es lo que tenemos que resolver como traders. Y hoy vamos a ver una serie de técnicas para hacerlo. Pero eso es lo que tenemos que nosotros entender. ¿En qué momento definir que debemos entrar en una operación? Pero ya sabemos que cuando veamos resistencia, voy a enseñarles hoy una serie de técnicas para aplicar resistencias en su gráfico y soportes, pero ya va a ser el primer filtro. Si usted ve la mejor operación del mundo que vio en el libro X que compró y, y la ve en esta zona de resistencia, pues no la va a aplicar para una compra. Va a esperar. Si le vuelve a aparecer en el soporte, sí la va a aplicar y va a comprar. Otro punto importante para que usted vaya mentalizándose esto del análisis técnico. Lo que hace el análisis técnico es determinar el final de las tendencias, el final de los movimientos. Fíjese usted cómo un movimiento como el que tengo acá y que puede suceder en el euro en el gráfico de 5 minutos o en el gráfico mensual, no importa, va a tener un movimiento y luego un retroceso. Los mercados financieros eficientes no son lineales, es decir, que tienen movimientos y retrocesos. Entonces usted como analista técnico, básicamente lo que tiene que hacer es identificar final de movimientos, de cada movimiento, de cada movimiento. Por ejemplo, si usted compró en esta zona porque detectó el final del movimiento, obviamente tiene que tener una estrategia clara, precisa, que le indique en qué momento entrar al mercado y usted compra en ese momento. También debe tener una estrategia clara, precisa y objetiva para salir. Entonces usted para eso deberá entender en qué momento el siguiente movimiento termina para cerrar su operación. Que lo vaya a hacer justo en el último pip del retroceso, no creo. O hasta el momento no he conocido una estrategia como tal. Sí se hace unos cuantos pips y dependiendo de su habilidad, usted podrá entrar lo más cerca al soporte. Entre mayor experiencia tenga, va a hacerlo al mejor precio posible. Entre menor experiencia lo va a hacer un poco más alto. Y es allí donde comienza a entrar ese juego del riesgo-beneficio también, que es otra variable de la cual hablaremos mañana, pero es importante tenerla en cuenta. Y claro, el trader con mayor habilidad entrará más rápido, más cerca a los institucionales. Cuando el mercado se mueve, recuerdes, porque los bancos están entrando a realizar operaciones, las instituciones. Entonces, entre más cerca usted realice eso, pues mejor, más utilidad va a tener, menor riesgo va a tener.
Y ese es como el objetivo de su trading, que lo va desarrollando poco a poco con paciencia. Uno de los errores más comunes del trader principiante es, yo no entiendo por qué, pero a todos nos pasa cuando estamos aprendiendo, ¿no? Todavía no encuentro la respuesta. Y es que hacemos lo opuesto. Ok. Hacemos lo opuesto a los institucionales y, y entonces perdemos dinero. ¿Cómo será que hay fases en el trading cuando uno está comenzando que dice, bueno, y si hago lo opuesto a lo que estoy haciendo, de pronto sí gano porque la mayoría de decisiones que estoy tomando en el mercado se va para otro lado, ¿no? Se va en nuestra contra. Y es porque los institucionales, ¿cómo juegan? Crean algo que se llama las trampas, que son los retrocesos. Esos retrocesos son creados por que toman utilidades en las resistencias. Ellos son muy hábiles, son muy hábiles. ¿Y por qué son tan hábiles? Porque tienen departamentos enteros, tienen millones de dólares para invertir en estos departamentos y tienen unos algoritmos y unos sistemas supremamente costosos que les permite hacer eso. Entonces, ellos toman utilidad, esperan, y aquí entran todos esos traders que pierden, que piensan que el mercado va a bajar, entran, caen en esa trampa. Hay unas técnicas para no caer, hay una serie de técnicas y una serie de guías y una serie de estrategias para usted evitar caer en esas trampas. Y cuando ellos ven que están todos estos atrapados, compran y comienza el plan de compras cuando llega el soporte. Y se llevan la utilidad de toda esta gente, a todos estos se les va el stop loss y salen con una operación en pérdida. Así que, ojo con eso. Hay que pensar más como los institucionales y poco a poco lo van a aprender a hacer. Nosotros naturalmente los podemos ayudar con eso. Objetivos de los soportes y resistencias. Identificar cuándo entrar y salir del mercado. Reconocer cuándo el precio está alto para evitar una compra y bajo para comprar. Para trading intradiario, los soportes y resistencias también nos indican si es muy tarde para entrar en una operación. Vamos a hablar de eso ya ahorita, más que todo en la segunda parte del seminario. Así que técnicas para encontrar soportes y resistencias. Recuerde que, y espero que esté anotando todo eso, pues no toda la presentación, naturalmente, pero sí las pautas que estamos dando como para que usted vaya creando su plan de negocio. Establezca si usted es scalper, swing trader o day trader. Y luego cree un sistema para encontrar soportes y resistencias. Ese viene siendo como el segundo paso para entender el mercado. Para esto existen varias técnicas, que son las que vamos a hablar el día de hoy, las principales. Niveles de Fibonacci, puntos pivote, líneas de tendencia, medias móviles, que nos ayudarán a comprender esto. Sobre todo los floor pivots, los puntos pivotes son espectaculares. Y ahorita en la segunda parte vamos a hacer unos ejercicios en mercados en vivo. Así que esto les va a colaborar para entender lo que acabamos de hablar, en qué momento comenzar a pensar en largos, en cortos, y ya después usted lo que necesita es una estrategia de gatillo, una estrategia de entrada, algo objetivo, que puede ser con price action, que puede ser algo también del análisis técnico completamente objetivo para entrar en esa posición. Y de esa forma usted va creando su propio sistema de trading basado en las herramientas, pero herramientas bien aplicadas. Temas más avanzados como nuestra especialidad que es Elliott Wave y patrones armónicos, también usted las puede ir aprendiendo en su carrera como trader. Así que vamos a hacer un pequeño break en este momento, 5 minutos, 10 minutos de break y luego continuamos con la segunda parte de la sesión. Ya continuamos, muchas gracias. Bienvenidos de nuevo. Continuamos con nuestro seminario del día de hoy. Veamos preguntas.
Se han sucedido preguntas aquí mientras estábamos en el proceso. ¿Cuánto durará la conferencia de hoy? Aproximadamente 45-50 minutos más. Se explicará en los Wave la estrategia que utilizan ustedes. No, este seminario lo tenemos más enfocado a la parte básica del análisis técnico y ya temas más avanzados tendrán que ser en otras oportunidades. Mañana, por ejemplo, vamos a hablar de administración del riesgo, que también es supremamente importante. Ok. Comencemos a hablar de el mindset o la forma como usted debe programarse para empezar una sesión de trading, especialmente si es day trader. Y hablo en mis conferencias como estas con más énfasis en el day trading, porque sé que la mayoría, y es lo más normal, de traders principiantes están buscando esos trades rápidos, trades que se ejecuten, que no se nos vayan a demorar 3 semanas, sino que lo preferible es que entremos y salgamos en la misma sesión. Entramos en Nueva York y salimos. Pero hay algo, un detalle que está oculto para la mayoría y que curiosamente es difícil de encontrar en los libros de trading, y es la volatilidad diaria del mercado. Vamos a ver varias técnicas para identificarla y conjugarla con los soportes y resistencias. El Average True Range o ATR es un indicador que nos permite saber si llegamos tarde o temprano a la fiesta. Si a usted lo invitan a una fiesta y llega tarde cuando ya todo acabó, probablemente no va a encontrar comida, ya no va a encontrar con quién hablar y será muy tarde. En ese orden de ideas, este indicador nos va a ayudar a saber esa situación. ¿Cómo funciona? El ATR, recuerde que en los mercados financieros todo está basado en la estadística. Y el ATR, por ejemplo, en este caso tengo aquí mi ATR midiendo los últimos 20 días del par euro dólar y me marca 76. ¿Qué quiere decir ese 76? Quiere decir que en los últimos 20 días, en promedio, cada sesión, es decir, cada sesión de 24 horas, y aquí vamos a hacer un paréntesis, las sesiones del mercado Forex parten desde las 5 de la tarde, hora de Nueva York, hasta las 5 de la tarde del siguiente día, hora de Nueva York. Entonces, esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. Es decir, que el ATR se reinicia a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Y nos indica que en los últimos 20 días, que es un mes de trading, el par euro-dólar realizó movimientos de 76 pips en promedio cada 24 horas. Si usted comienza su sesión de trading a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, por ejemplo, y revisa el ATR y su ATR está en 76 en el promedio, y después el siguiente ejercicio es que usted mide cuánto precio ha recorrido el mercado desde que abrió a las 5 de la tarde de Nueva York del día anterior y, por ejemplo, recorrió 80 pips por encima del promedio, ya no se recomienda hacer day trading. A usted llegó tarde a la fiesta. La probabilidad que el precio supere el precio promedio es muy baja. A no ser que suceda algo extraordinario, como un dato de empleo o un atentado o un desastre natural, algo que no sucede todos los días. Así que el mejor momento para usted unirse a la fiesta va a ser cuando el ATR, si por ejemplo el ATR está en 76 y usted empieza su sesión de day trading, y ojo,
Esto solo funciona para day trading, porque si usted es swing trader, pues esto no le va a funcionar, porque su trade puede durar varios días abierto y a usted no le interesa. Pero como day trader, es decir, aquel trader o scalper que entra y sale en la misma opción, en el mismo día, esto es fundamental. Cuando está por encima del promedio, el movimiento diario ya se acabó la fiesta. Ya es un filtro que usted tiene que agregar, busque de pronto busque un cruce, busque otro instrumento que tenga ese día un recorrido menor y así aumentará su probabilidad. Esto y el ATR lo encuentran en cualquier plataforma. Es un indicador que solamente agregan, lo configuran en 20, en 90 días, y la diferencia va a ser muy baja en términos estadísticos y usted va a tener esta información. Lo consulta, va a ser como una checklist antes de su trading y va a identificar cuál es ese ATR del día para entrar o no entrar. Porque usted como trader puede tomar tres decisiones en el mercado Forex. Comprar, vender o no hacer nada. No hacer nada es una de las más difíciles y es la que tenemos que aprender, porque no hacer nada significa que el mercado no está en condiciones para darnos una configuración de alta probabilidad. Ese no hacer nada hay que tenerlo en el filtro de nuestro plan de trading. Y un buen filtro es el ATR. Si el promedio está en 76 y el precio del día de hoy ya recorrió más de 76, simplemente no vamos a operar ese día este par. El siguiente herramienta, que son los puntos, la siguiente herramienta, que son los puntos, nos van a ayudar para varias situaciones. La primera de ellas es para identificar soportes y resistencias. Esto funciona como magia. Esto sí es como mágico, cómo funcionan los puntos pivote. Y claro, precisamente, hace un par de meses estuve en una serie de reuniones con traders institucionales y todos están mirando los puntos pivote. No hay trader institucional que no tenga en su sistema de trading puntos pivote. Así que ellos están viendo estos soportes y estas resistencias, tomando decisiones en millones de dólares y por eso que funcionan. Los puntos pivote son 7 niveles que nos indican si llegamos tarde o temprano a la fiesta. Los puntos pivote se calculan todos los días al cierre del mercado. Un punto base más 3 soportes y resistencias, es decir, que cierra Nueva York en la tarde, 5 p.m. hora de Nueva York, cierra Nueva York y se actualizan los pivotes, que sirven para las siguientes 24 horas. Independientemente del marco de tiempo en el que usted esté, van a ser los mismos pivotes. Está usted en el gráfico de 4 horas, son los mismos niveles. Está usted en el gráfico de 1 hora, son los mismos niveles. No importa el marco de tiempo. Así se ven los puntos pivote. Los puntos pivote van a estar disponibles en la gran mayoría de plataformas de trading, o si no, los puede usted descargar o conseguir muy sencillo por internet. Eso sí, tenga en cuenta que estén los puntos pivote reiniciándose a las 5 de la tarde, hora Nueva York, porque esos son los que están mirando los traders institucionales. Créanme, si su punto pivote se está reiniciando a las 12 de la noche, hora de Nueva York, va a crear unas situaciones diferentes. Esto es importante, que tenga pivotes que se actualizan a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Así se ve la estrategia de puntos pivote. Entonces, son 3 soportes que se llaman soporte 1, soporte 2 y soporte 3. Y tenemos a R3, R2 y R1. Recuerde que cada día se reinician, acompañados de un punto pivote. Cuando usted comienza su trading y el precio se encuentra en R3,
S3 ya terminó la acción del precio ese día. Si usted ve una super operación de venta en S3, cuando el precio está por acá, no la tome. Si usted ve la mejor operación de su vida, con las mejores velas japonesas y el sistema que usted adquirió le está indicando que compre cuando el precio está en R3, si usted es un day trader, no lo haga. Ya está muy tarde. Es decir, que para el day trading usted tiene que operar lo más cercano al pivote, que naturalmente le va a garantizar un buen ATR, y deberá operar los objetivos R1, R2, S1 y S2. Veamos en un mercado en vivo esto cómo se ve. Vamos al euro. Por ejemplo, aquí tengo el ATR14, actualicémoslo al ATR20. Veamos en qué situación se encuentra en este momento el euro. Ya ha aumentado un poco más, ¿no? Ya están 100, importante para el ATR estar en diario. Sí, acá, perdón, el ATR en 20 días está en 46 pips, un rango muy pequeño del euro. Fíjese usted que en años anteriores podemos ir un poco antes para que ustedes se den cuenta de esta situación. Por ejemplo, en el 2011 se veían ATRs de 200 pips y el day trader podía ganar muchos más pips, era más fácil. Hoy en día la volatilidad de los mercados financieros ha caído y eso naturalmente nos perjudica porque tenemos menos espacio que recorre el precio cada día y tenemos que estar preparados para eso. Es simplemente una circunstancia del mercado, pero cuando entendemos esto, vamos a filtrar las malas operaciones. Por ejemplo, si usted no tiene este contexto, si usted no tiene estos detalles en su trading, puede tener la mejor operación del mundo, pero si no agrega pivotes y si no agrega conceptos como el ATR, pues la probabilidad de éxito es reducida. Agregamos entonces los puntos pivote aquí en vivo. Entonces los puntos pivote para las próximas 24 horas serán el S1, el S2, el siguiente objetivo 1.3307, y la idea es que el precio pues se mantenga en este rango para que usted tome las posiciones. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a agregar los puntos pivote antiguos y vamos a acercarnos para analizar, tanto en el gráfico de 4 horas o de 1 hora, recuerde que es exactamente lo mismo, para analizar cuando el precio ha llegado a esos niveles y que usted se dé cuenta de lo que sucede. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí arriba, el precio llegó a R3 y es muy difícil que el precio siga más allá. ¿Vale? Es muy difícil que el precio, si usted ve aquí una operación de compra, no lo haga. Si la ve acá, hágalo. Si la ve acá, hágalo. Arriba, no lo haga. Veamos otro ejemplo. Aquí, un S3, el precio cae ese día. Cada sección de pivotes son 24 horas, ya aprendimos eso. Aquí cae a S3 y fíjese lo que sucede después de caer a S3. El precio se vuelve lateral y ya se reinicia el día, es decir, ya empieza otro día de trading. Así que si esto sucede a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, o a las 8 de la mañana, cuando usted va a operar, ya la fiesta se acabó. Y así usted vea el mejor trade del mundo, no lo va a tomar. Ahora, fíjese cómo el precio reacciona en el pivote, en este caso como reacciona en S1, en este caso como reaccionó en S2. ¿Por qué sucede eso? Porque los institucionales están mirando estos niveles. Y pues no hemos hablado de cómo entrar al mercado, apenas estamos hablando de las instrucciones, de esos conceptos, de entender el mercado, de entender cómo funciona, cómo es el mecanismo, para luego ir creando unas estrategias de entrada y llegar a ese gatillo. Esto es puro análisis técnico. Recuerden al principio de nuestra presentación donde hablábamos de la importancia de ser analistas antes de traders. Y ya con esto hemos agregado ciertos filtros a nuestros trades, a nuestros trading que nos van a alejar de las
configuraciones de trade de baja probabilidad. Nuestra siguiente herramienta en esta búsqueda de soportes y resistencias pregunta: ¿cómo sé cuando llego a S1 o R3? ¿Lo fijo el programa o lo fijo yo? Ok, excelente pregunta. Los puntos pivote son una fórmula que se calcula a las 5 de la tarde hora en Nueva York basado en la acción del precio del día. Su programa debe tener el indicador de puntos pivote. Si no lo tienen, pueden consultarlo aquí con nuestros compañeros del broker que están en el día de hoy. Y ustedes ya vieron, están en el proceso de abrir estas cuentas demo con ellos y pueden consultar con ellos para que les colaboren con estos indicadores y se los ayuden a instalar. Entonces esto va a ser algo que su software lo hace automáticamente. Cada día se cierra el día y me crea los nuevos pivotes. Y me crea los nuevos pivotes. Por favor, hora USA, ¿cuál en Chile? Muy buena pregunta. En este momento son las 9:27 hora en Nueva York, es decir, la misma hora de Santiago. La verdad no sé si en cambio de horario a invierno en Chile cambie. No conozco muy bien esa parte, pero en este momento entonces tenemos la misma hora de Santiago, en Nueva York. Ok. Ya tenemos varios filtros para nuestro day trade. Hagamos otro ejercicio con puntos pivote. Ya voy a pasarlos de diario, los voy a pasar, por ejemplo, a semana, que ya vendrán siendo puntos pivote para traders de mayor plazo, ¿no? De gráfico semanal. Y aquí cada sección de los pivotes me marca una semana y pues sucede exactamente lo mismo con los semanales. Cuando el precio llega a S3, a mí ya esa semana no se me va a ocurrir vender. Voy a esperar a una nueva semana. Por ejemplo, aquí el precio sube, lo que hablábamos de ir a visitar, en este caso una resistencia para vender. Y ya aplico mi técnica de trading para buscar y validar si esto va a ser una buena entrada o no. Eso es un procedimiento aparte ya para apretar el gatillo. Pero el punto pivote me va a marcar esa pauta, que en esta zona es el mejor precio para vender. En esta zona de S3 jamás lo voy a hacer. Así que uno con estas pequeñas herramientas puede comenzar a entender ese mercado y poco a poco ir creando su sistema de trading. Fíjese que no es solamente la estrategia. La estrategia puede brindarle a usted excelentes entradas, pero si usted no tiene el contexto del mercado, es muy difícil ser exitoso. Y por eso es que muchas veces caemos en ese círculo de buscar estas estrategias en libros, en sitios por internet, y aplicamos y algunas veces nos funcionan, otras veces no nos funcionan, y por eso es mejor aprender a tener contexto. Yo creo que con cualquier estrategia que usted tenga, teniendo contexto del mercado, va a poder ser exitoso, con toda seguridad, porque lo hemos visto en nuestros clientes y de verdad para nosotros es una satisfacción ver a nuestros clientes triunfar, porque definitivamente pues ese también es nuestro éxito y por eso llevamos tantos años haciendo esto. ¿Es recomendable comprar en S2 puntos pivote? Bueno, es una excelente pregunta. No, la respuesta es no. Todo depende de ya un contexto más complejo para que sea apretar ese gatillo, apretar ese gatillo. Por ejemplo, uno tiene que aprender a leer el mercado y el price action y, por ejemplo, comenzar a revisar cómo está reaccionando el precio en esos niveles. Porque dependiendo de esa reacción, y ya estaríamos hablando de un tema diferente, que es los trades como tal. Ahorita estábamos hablando de cuándo evitar operar, pero ya para buscar esos trades hay que tener un contexto que puede ser como un análisis fundamental para los economistas, un buen conteo Elliott Wave o unas señales de reversa. Esto es más sencillo de lo que parece, créanme. Cuando ustedes logran orientar su carrera de una forma objetiva, una forma exitosa, es bastante sencillo llegar al éxito. Y cuando blindan
todos estos detalles del análisis técnico que es tan apasionante, es hasta difícil perder. Créanme que eso es cierto. Y en ese orden de ideas, en los puntos pivote como tal, pues no nos dictan por sí solos que venda o que compre en el S o en el R, porque no funcionaría. Tienes que tener una estrategia atada a este sistema para buscar tu entrada. En ese orden de ideas, principalmente, hemos aprendido que los puntos pivote desde el punto de vista analítico nos dicen cuándo operar y cuándo no. Fibonacci. Fibonacci, todo comenzó, y espero que esta presentación también, para quienes estén comenzando, les brinde un mayor panorama de lo que se trata el análisis técnico. El análisis técnico no es solamente tener una estrategia de trading e ir a los gráficos y operar. El análisis técnico es un mundo completo y es muy apasionante aprenderlo y entender su funcionamiento. Fibonacci. Los números de Fibonacci son una secuencia de números que las descubrió el señor Leonardo Fibonacci. Fue un matemático que nació en el siglo XII. Es conocido por haber descubierto la secuencia de los números de Fibonacci. Una secuencia de números después del 0 y el 1, en donde cada número sucesivo es la suma de los dos números anteriores. ¿Suena complicado? En realidad no lo es. ¿Qué son los números de Fibonacci? Usted comienza con el 0 y con el 1. Luego suma 0 más 1 igual a 1. Luego suma 1 más 1 igual a 2. Luego suma 2 más 1 igual a 3. Luego suma 3 más 2 igual a 5. Luego 5 más 3 igual a 8 y así hasta el infinito. Bueno, muy creativo el señor Leonardo Fibonacci. Se puso a jugar con estos números, pero ¿eso qué sentido tiene? ¿Cómo nos puede ayudar esto en el trading? ¿Cuál será su verdadera aplicación y su verdadera utilidad? Hay algo supremamente apasionante detrás de todo esto. Y es que detrás de los números de Fibonacci se esconde algo llamado el Golden Ratio o la divina proporción. La divina proporción o Golden Ratio es uno de los temas más apasionantes de la humanidad. Y no solamente en el trading. La divina proporción se encuentra en todo nuestro entorno, desde la distribución de los huesos humanos, desde la arquitectura de nuestro cerebro, la distribución de la galaxia, la estructura de las olas del mar. Se aplica en la medicina. Por ejemplo, cuando usted tiene instalado esta proporción en su cerebro más primitivo, que es la parte interna del cerebro, la parte más primitiva del cerebro. Todos tenemos instalados este software de Fibonacci dentro de nosotros y no lo sabemos. Por ejemplo, ¿sabía usted que usted define si una persona es atractiva para usted gracias a Fibonacci? Cuando usted mira a una persona y decide si esa persona es atractiva para usted o no, es porque su cerebro más primitivo inmediatamente está midiendo las proporciones en el rostro de esa persona y cuando más se acercan a la divina proporción, que ya voy a hablar de ese número, usted va a encontrar a esa persona más atractiva. Por eso es que los modelos existen, porque los modelos son personas que tienen una proporción y una distribución en su rostro muy precisa, muy cerca al 61.8%, y al resto de la humanidad nos van a parecer personas atractivas. Entonces, ese 61.8%, el número misterioso de Fibonacci, y aquí viene la parte más importante y más interesante. Porque básicamente lo que hizo el señor Fibonacci para llegar a este descubrimiento de la divina proporción
y es un misterio matemático que obviamente no vamos a entrar en él, porque es bastante complejo, porque no se ha podido llegar a su solución total. Y es muy similar al número pi, al 3,1416, también está relacionado. Pero bueno, cuando usted comienza a realizar divisiones entre los números de Fibonacci, llega un momento en donde todos los resultados aproximadamente después del 21 le van a dar 61.8%, 61.8%, cuando divide este con este y así sucesivamente hasta llegar a infinito, 61.8%, 61.8%, todos los números. Fíjese cómo los números se van agrandando, pero igual la relación es la misma. Es un misterio de la humanidad y si le interesa más puede investigar esto por internet. Divina proporción, Golden Ratio, que se va a aplicar en arquitectura como en estructuras sismo resistentes y todo esto. Pero entonces, ya hablando de trading, ¿para qué sirve? ¿Por qué funcionará? Nuestro cerebro, y nosotros hacemos mucho énfasis en nuestro programa de entrenamiento acerca de estas teorías, nuestro cerebro está construido con la base matemática Fibonacci y también con algo que se llama la geometría fractal. Entonces las decisiones del ser humano se pueden cuantificar matemáticamente. La proporción áurea es correcto. Se pueden cuantificar matemáticamente. Es difícil, ¿no? Usted lograr eh, cuantificar el pensamiento de una persona, cómo medir matemáticamente el pensamiento o las emociones o los miedos o las incertidumbres de una persona. Pues bien, con técnicas de Fibonacci esto se puede hacer. Y como el mercado es manejado por personas o por robots institucionales que toman decisiones también basadas en esta teoría de Fibonacci, por eso es que va a funcionar, ya que nuestro cerebro está basado en estos números. Cuando tomamos decisiones, nuestras decisiones van a ser fractales, nuestras decisiones van a estar basadas matemáticamente en el 61.8%, y allí en los mercados financieros se va a ver representado esto. Entonces, los dos números Fibonacci más importantes son el 61.8%, ya vimos por qué, y pues nos queda pendiente, por el otro lado, el 38.2. Si este es el 100%, voy a tomar mi marcador, si este es el 100%, y lo dividimos en el 61.8%, pues nos va a quedar el 38.2%. Y en Fibonacci, en los mercados financieros, un soporte y una resistencia importantísima son estos dos números. Hay otros que ya vamos a hablar de ellos, pero estos son los más importantes en términos de mercados financieros. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, la regla de la divina proporcionada a Golden Ratio, sugiere que el mercado de acuerdo a la proporción calculada a partir de los números en la secuencia Fibonacci. Los principales números son 38.2, 50, 61.8 y las proyecciones 161.8, 261.8 y 423. Pero salto esto, un pequeño resumen, en donde aquí tenemos la sección de oro, se obtiene hallando la razón, es decir, la división entre valores sucesivos de la serie de números de Fibonacci. 8 dividido en 13, 61.5, 13 dividido en 21, 61.9, y así sucesivamente hasta que esto comienza a convertirse en 61.8, 61.8, 61.8. Y es bastante interesante ese tema. Por ejemplo, en National Geographic, los programas de National Geographic que estudian el cerebro, hacen bastante énfasis en esto. Profe, pero el 50% no es un número de Fibonacci. El 50% pues es la mitad de la estructura y es un nivel que si bien es cierto no está directamente relacionado con estos números de Fibonacci,
sí es un nivel donde el mercado presta atención. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso para aclarar más el tema. Entonces, otros números de Fibonacci es el 23.6. Aquí simplemente lo que se hace es saltarse números, encontrando la relación de cada tercera serie. Antes estábamos creando una relación directa entre la anterior y aquí vamos saltándonos un número y se alcanza el 23.6 para el retroceso y para la extensión el 423. Entonces aquí vemos precisamente cómo se ve el Fibonacci, pero el Fibonacci tiene un problema y es que tiende a ser subjetivo porque la pregunta es ¿desde dónde hasta dónde lo trazo? ¿Lo trazo desde acá hasta acá? ¿O lo trazo desde acá hasta acá, como está en este ejemplo? ¿O lo trazo desde acá hasta acá? ¿O hay algunos operadores que lo llegan a trazar desde en rojo, desde acá hasta acá, por ejemplo? Así que para darle contexto a Fibonacci, es por ejemplo donde entra Elliott Wave, la teoría de Elliott Wave, ayudarnos desde dónde hasta dónde trazarlo, pero sin complicarnos tanto, la mejor forma de hacerlo, ya voy a quitar ahora sí estos pivotes, es identificar los movimientos. Voy a ir al marco de tiempo semanal en euro. Y mientras hablo de Fibonacci, quiero también hablarles de uno de los principios del análisis técnico, que se llama la teoría Dow. La teoría Dow tiene varios conceptos, varias reglas, para que solamente lo tengan en cuenta. Como podrán ver, a mí me apasiona bastante el análisis técnico, soy un estudioso del análisis técnico. La teoría Dow está dada por una serie de artículos que el señor Charles Dow escribió para el Wall Street Journal alrededor del año 1900. Él escribió esos artículos para el periódico sin imaginar que sus ideas iban a ser tomadas para todas las estrategias y todas las teorías del análisis técnico en el futuro. Eh, Básicamente el señor Charles Dow descubrió esto porque le encantaba ir a la playa. Y cuando él estaba en la playa, era muy observador y comenzaba a mirar las olas, las ondas del mar. Y veía que cuando las olas comenzaban a crear movimientos más adentro en la playa, esas marcas que uno ve del agua cuando viene la ola y retrocede, cuando viene la ola y retrocede, se dice, si usted no es un experto en meteorología, solamente con observar que la ola está creando nuevos altos, que la ola está entrando más dentro de la tierra cada vez que sube y va marcando nuevos altos, la marea está creciendo, está expandiéndose. Y por ejemplo en meteorología utiliza todo esto Fibonacci para hacer esas predicciones también. Y cuando está haciendo lo opuesto, pues el mercado está retrocediendo, perdón, la playa está retrocediendo. Y en los mercados financieros es exactamente lo mismo. Entonces él allá en 1900, cuando no tenían todas las herramientas con las que contamos nosotros, ellos tenían que, incluso Jody tuvo que hacer ese tipo de ejercicios en su carrera como trader, papel milimetrado, llamar a la bolsa y preguntar a cómo cerró. Entonces llamaban por teléfono a su broker o a la bolsa, decían a cómo cerró el Standard & Poor's hoy o a cómo cerró determinada acción y les daban los datos del alto, del bajo, del inicio, del cierre y ellos dibujaban no eran tan comunes las velas, pero en realidad no se usaban las velas sino los gráficos de barra, pero bueno, dibujaban ellos barra barra su gráfico y en ese orden de ideas el señor Charles Dow se dio cuenta que era exactamente igual que las olas del mar. Veámoslo desde ese punto de vista. El precio viene la primera ola, retrocede. La marea está subiendo,
se está expandiendo, viene la siguiente. Cuando el mercado quiere retroceder, comienza a hacer lo opuesto, comienza a hacer lo opuesto, comienza a hacer lo opuesto. Cuando el mercado quiere volver a retroceder, comienza a hacer lo opuesto, creando nuevos altos, creando nuevos altos. Y de ahí nace todo el análisis técnico. Entonces, en ese orden de ideas, podemos comenzar a identificar las secciones del precio. Y de esa forma debemos aplicar Fibonacci, porque al entender los ciclos, al ver, es algo muy visual que usted tiene que ir aprendiendo. Estos ciclos, fíjese que pertenecen a la misma familia. Todos estos ciclos que estoy redondeando pertenecen a la misma familia. Esta es la familia Pérez, esta es la familia Pinzón, esta es la familia Gómez y esta es la familia Andrade. Entonces, al identificar eso, podemos comenzar a comparar peras con peras, como nos enseñaban en el colegio cuando aprendíamos álgebra. De esa forma, debemos aplicar Fibonacci, identificando, y esto puede ser cualquier marco de tiempo, identificando los ciclos del mercado. Los mercados financieros son simétricos, son predecibles, son apasionantes y al entender las partes del mercado, usted ya en gráficos semanal que entiende lo que está sucediendo puede ir a gráficos más pequeños y analizar sección por sección del precio. Nuestro microscopio como analistas técnicos es el marco de tiempo. Nosotros somos científicos de los mercados financieros y ese gusto es el que usted tiene que desarrollar más allá de llegar, el resultado viene después como todo en la vida, entonces usted ya después va a comenzar a ganar dinero cuando aprende todas estas cosas, pero debe gustarle, es importante que el análisis técnico sea apasionante, que le guste, porque imagínese uno hacer esto obligado o hacerlo sin gusto, sin pasión, sin cariño, es imposible llegar a aprenderlo. Ya que entendemos, entonces ahora sí, apliquemos Fibonacci y veamos qué sucede. Una consulta, ¿podría explicarme en forma práctica cómo está aplicando Fibonacci en los ejemplos? Claro. Entonces tomamos el punto inicial de la sección y vamos hasta el siguiente nivel y comenzamos a buscar los niveles de Fibonacci. Fibonacci tiene un problema, igual que lo tiene Elliott Wave y nosotros lo hemos resuelto. Y es que usted cómo sabe que el precio se va a volver en el 50 o en el 61 o en el 78 o en el 88. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo voy a saber que esto terminó? Entonces voy a enseñarle cómo hacerlo. Cuando el mercado financiero está creando estos nuevos movimientos que ya veíamos, nuevos bajos, nuevos bajos, nuevos bajos y demás, existe algo que se llama, y es yo creo que el pilar fundamental del trading, del trader, aprender esto, que se llama el patrón 1, 2, 3. ¿Cómo funciona esto? Usted ve que el precio se va hasta el 50%. ¿Listo? Y se pregunta, ¿será que esto ya terminó? La validación de cualquier reversa, de cualquier movimiento, desde la parte más básica, va a ser la siguiente. El precio deberá subir, y este puede ser el gráfico de un minuto, no importa, todo va a ser igual. Bajar y sin crear un nuevo bajo, ¿listo? Sin crear un nuevo bajo, subir y pasar este nivel. Naturalmente esto es semanal, pues nadie va a operar esto porque serían, no sé, 800 pips de stop loss y usted tendría que esperar si hubiera sido una situación como esta, es una cantidad de tiempo. Entonces, esto puede ser el gráfico de 5 minutos y de forma básica,
esta puede ser una buena estrategia de trading, que es esperar reacciones en los soportes o resistencias y entrar cuando el precio rompe este nivel. Pero fíjese que en este caso pues no funcionó, no le dio pérdida, porque el precio creó un nuevo bajo antes de crear esa reversa, ¿vale? Y entonces aquí invalidó y se fue a otro nivel. Y usted vuelve a validar. Ya vamos a hacer el ejercicio allá abajo. ¿Qué sucede? Esto lo vienen aplicando los traders por mucho tiempo, por décadas y décadas. Pero el análisis técnico ha evolucionado. Y ahora hay técnicas como las que nosotros enseñamos para que usted, y este puede ser cualquier marco de tiempo de nuevo, para que usted entre antes de esa validación. Porque puede llegar a ser muy tarde en algunos casos, en otros no. Entonces usted sigue la tendencia y ve que el precio reacciona cerca al 78.6. El precio sube. Y entonces usted en ese momento supongamos que no tiene el precio futuro, porque claro, hacer estos ejercicios con el precio pasado es facilísimo, pero hágalo con los precios futuros. Y precisamente nosotros hemos hecho unas actividades, ahorita les cuento un poco más acerca de eso, en donde hemos demostrado antes del hecho cómo predecir los mercados. Y lo seguimos haciendo naturalmente, porque si no, esto no tiene sentido. Cualquiera puede decir, no, muy fácil, compré acá, vendí acá, pero eso generalmente no es cierto, pero nosotros sí lo demostramos antes de tiempo. Bueno, el caso. Entonces usted ve el precio subir, el precio comienza a caer. Antes de que cree el nuevo bajo, usted dice, yo compro aquí arriba. Yo compro aquí arriba. De esa forma, estaré validando que la tendencia o el ciclo anterior está terminando. Bien sea para un retroceso, bien sea para una consolidación. Es allí donde, por ejemplo, Elliott Wave le va a ayudar a identificar si va a ser consolidación o qué plan seguir ante un movimiento como este, independientemente del marco de tiempo. Pero en este caso, vuelve y falla. Usted no ejecutó el trade. ¿Estamos de acuerdo? No lo ejecutó porque no se dio. Y vuelve y crea un nuevo bajo. Cuando crea un nuevo bajo, en este caso visita el 88.7, el precio sube, retrocede y rompe el anterior alto. De nuevo, pues esos gráficos semanales usted tiene que esperar 3 meses para su trade, no tiene sentido, pero va a ser exactamente lo mismo. Ahorita lo vamos a ver en diario. Lo que nosotros hicimos con el euro para identificar el final de este movimiento y para aprovechar todo este movimiento bajista. Ya ahorita vemos ese ejemplo más cercano a la realidad. Pero esa es la forma de usted validar cualquier entrada de trading. De nuevo, el análisis técnico clásico es lo que le indica, ya como entrada de trading, el análisis técnico moderno ha creado una serie de técnicas y estrategias para que usted entre durante este proceso al mejor precio posible. Aquí usted está entrando en un momento de punto de equilibrio, más o menos en la mitad. Generalmente siempre es la mitad de operación, o sea que esas operaciones solamente le van a dar el 1 a 1, a riesgo 1 para ganar 1, o a veces un poquito menos, pero son entradas seguras, son entradas que usted como principiante puede tomar y puede ser exitoso. Veamos entonces el gráfico diario y analicemos un poco más profundamente lo que ha pasado con el euro. Y para eso voy a llamar a un oscilador, también para hablar de los osciladores que está como el objetivo de esta clase del día de hoy. Voy a ocultar o a bajarle aquí la intensidad a mi marca de agua. El análisis técnico se puede aplicar a cualquier marco de tiempo. Cualquier marco de tiempo. Recuerde que entre más baje usted, más seguro tiene que estar de lo que está haciendo. Ok. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio y hablemos de los osciladores. Los osciladores sirven para detectar el combustible del mercado. De esta forma se deben utilizar todos los osciladores. ¿Vale? ¿Cómo detectar eso? Es el nivel de combustible de su cohete.
Recuerde que si usted está aquí en la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra, y usted tiene un cohete y lo va a lanzar, el cohete va a seguir una trayectoria como parabólica. Los mercados financieros tienen reglas físicas. Parabólica. ¿Por qué parabólica? Porque el cohete va a perder momentum, va a perder combustible hasta que llegue a su punto máximo donde se le acaba el combustible y comienza a caer. Y comienza a caer. ¿Listo? Esto se le llama en la física la pérdida de inercia o pérdida de momentum. En los mercados financieros se llama exactamente igual. Y fíjese usted esto. Su cohete, mire cómo pierde momentum. Es muy visual esto. Mire cómo pierde momentum el cohete. Ah, ¿se parece esto a esto? Bien, entonces, ¿cuál es el indicador de combustible del mercado financiero? El oscilador, y para eso debe utilizarse. Nosotros utilizamos el Awesome Oscillator, que es de Bill Williams. Usted puede usar el MACD, el RSI 14, cualquiera le va a funcionar igual. Ojo con utilizar osciladores en sobrecompra o sobreventa, eso no funciona. Entonces el mercado comienza a subir, mientras que el oscilador está realizando lo opuesto. Fíjese cómo el mercado está creando nuevos altos, nuevos altos, nuevos altos, nuevos altos, nuevos altos, nuevos altos. Y de nuevo, esto puede ser cualquier marco de tiempo. Y el oscilador está creando nuevos bajos. Cuando llega a cualquier nuevo alto, crea un nuevo bajo comparado con el anterior, nuevo bajo, nuevo bajo. Y eso quiere decir que el combustible alcista se le está acabando. Usted en ese momento no sabe que el señor Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, en este momento está pensando que un euro tan alto va a perjudicar su economía y que en el siguiente reporte del Banco Central le va a decir al mercado, oiga, ese euro me está perjudicando mis exportaciones. El Banco Central tiene que hacer una guerra de frente contra el precio del euro para que caiga. Usted no tiene ni idea de eso y es muy difícil de analizar y tiene que tener mucha experiencia y un fondo económico para analizar eso. Pero con los indicadores tiene esa información. Usted no sabe cuál va a ser la razón. Usted no sabe si es que el señor Mario Draghi va a decir que baja tasa de interés por X o Y motivo y que eso hace que el precio caiga. Usted no lo sabe, pero usted está viendo que el precio está cansado, que los institucionales saben que se está llegando a puntos extremos. Y vuelve la misma pregunta. Entonces, ¿cómo hago para entrar? Y vuelve la misma respuesta. El precio crea un nuevo alto. En ese momento usted está en vivo y no sabe si ese es el final del movimiento. En ese momento el precio es divergente con el oscilador. Entonces su pregunta es, ¿será este el final del movimiento? ¿Será que el movimiento ha terminado aquí? Bueno, validemos. El precio cae. El precio sube. Su estrategia, vender acá. Si el precio cae antes de crear un nuevo alto. Si el precio crea un nuevo alto, cancelo mi idea de trade y vuelve y juega. El precio cae. El precio retrocede. Si el precio cae acá, vendo. Si no lo hace y crea un nuevo alto como lo que sucedió, espero. Vuelve. Perdón. Volvemos a mostrar pantalla. Ok. Listo. Entonces vuelve y juega en este nuevo alto, en donde el precio crea aquí este alto, cae, crea un nuevo alto, vuelve y cae y crea un nuevo alto. Y entonces usted no está perdiendo dinero. Usted no está perdiendo dinero y este puede ser el gráfico de nuevo 15 minutos, puede ser cualquier instrumento financiero. Obviamente, por ejemplo, nosotros ayer buscamos una entrada como esta, muy similar, pero a un mejor precio en el australiano en corto, en el 93.40 y apuntamos al 93 con nuestro en el 93.80 y nos funcionó muy bien. Entonces vuelve y juega. El precio cae, usted tiene toda esa divergencia y todos esos indicadores y puede tener un Fibonacci que ya le voy a mostrar que se me olvidó desde el semanal. El precio sube, ¿creó un nuevo alto? No. ¿El precio cayó? Sí. Es una señal de venta.
es una señal que por fin el movimiento anterior terminó y que vamos para abajo. ¿Listo? Y vamos para abajo. Nuestro objetivo en el euro está alrededor del 1.20, para que lo tengan en cuenta y pues si están más interesados, igual después hablamos de cómo operar más eficientemente. Entonces, de nuevo, esto no es mío, esto lo identificó el señor Dow. Se escucha entrecortado y se ve mal. ¿Es eso para todos los asistentes de la sala? Se escucha entrecortado y se ve mal. Se escucha bien. Ok, ok. Entonces, el señor Dow hacía eso en sus trades. Perfecto. Entonces, el señor Dow hacía eso en sus trades. Listo, entraba acá. En 100 años que han pasado, más de 100 años después de sus descubrimientos del señor Dow, naturalmente, nosotros los traders profesionales hemos desarrollado sistemas, una cantidad de situaciones para entrar antes, que eso es lo que ustedes deben tener que buscar, que básicamente lo que están haciendo al entrar antes es, por ejemplo, tener una estructura del mercado y una línea de tendencia, algo todavía más sencillo, y entrar al rompimiento de esa línea de tendencia y entrar en marco de tiempo más pequeño. Todo el análisis técnico debe ser como un rompecabezas, debe ser algo preciso. Por ejemplo, desde el punto de vista semanal, usted dibuja una línea de tendencia desde este movimiento hasta este movimiento. Ese patrón que veíamos de reversa en gráfico diario está validando exactamente al mismo tiempo que el rompimiento de la línea de tendencia de gráfico semanal. Lo mismo es, lo mismo sucede con el gráfico de 15 minutos, de 5 minutos. Ahora, hablemos de nuevo de Fibonacci, porque ese es el tema de todo esto, pero ya comenzamos a entrelazar conceptos. Entonces pasa usted aquí su Fibonacci, mide todo el swing, lo puede adornar con colores para que se vea bien llamativo, que sea bien claro para su trading. Y entonces uno de los errores más comunes del trader que pierde dinero es que el precio llega al 61.8 y vende. Eso nunca lo haga. Porque claro, aquí también llegó al 50%, entonces pude haber vendido y perdí. O al 38.2 y pude haber vendido y perdí. Pero fíjese esa validación tan simple que estoy enseñando el día de hoy. Cuando se da, ahí sí entramos. Y eso se llama validación de otro indicador. Y es uno de los errores más comunes. Ah, entonces, ¿para qué me sirve Fibonacci? Para muchas aplicaciones. Usted va a esperar que el precio, por ejemplo, llegue al 61.8 si es tan largo y cierran ese nivel. Va a esperar validaciones para entrar en corto. Son puntos de resistencia. Jamás se le va a ocurrir a usted comprar en esta zona. ¿Se acuerda de la parte inicial de la presentación donde decía no compre cuando el precio está costoso? No lo haga. Para eso se usa la divergencia que expliqué y las aplicaciones de Fibonacci. Pero naturalmente para esto usted necesita un entrenamiento bastante extenso, ¿no? Nuestro entrenamiento dura aproximadamente 5 meses, en donde ahorita empezamos la próxima semana con un nuevo grupo y son 5 meses con todas estas estructuras, todas estas estrategias. Ok. Entonces, ya hablamos de los indicadores principales del análisis técnico, pero ahora hablemos de cómo, ya para terminar este seminario, unos cuantos minuticos más, qué pena con ustedes tenerlos hasta tan tarde, pero ya vamos a terminar esto, cómo puedo crear una estrategia de negocio que me lleve camino al éxito en mi carrera como trader. Nosotros hemos creado este boceto que le ayude a usted los pasos que debe seguir independientemente de la estrategia, del análisis y del mentor que usted quiera seleccionar. Naturalmente siempre seleccione personas que le den confianza, personas honestas, personas transparentes. Desafortunadamente
en estos temas de hoy en día de Internet y toda esta revolución tecnológica también se presta para, pues para estafas y para engañar a las personas. Pregunta, se está grabando la clase, ¿dónde la pondrán? Claro, nuestros amigos de Tutores FX se van a encargar de ese proceso. Eh, de enviarles las grabaciones, de enviarles los materiales y también nuestros compañeros del broker les van a explicar muchos detalles más para que ustedes abran sus cuentas y comiencen a operar. ¿Cómo puedo crear una estrategia de negocio que me lleve a camino al éxito en mi carrera de trader? Esto es lo que nosotros le aconsejamos que usted realice para llegar a ese éxito. El análisis. Nosotros recomendamos Elliott Wave. Puede ser análisis fundamental o puede ser análisis más simple de velas japonesas. Hay tantos análisis, pero aprenda a hacerlo bien. Dedíquese a su análisis al que usted le guste, con el que usted se sienta cómodo. Y en ese orden de ideas, estrategia, que nosotros utilizamos una llamada al Wave Tunnel, que nos dice precisamente de dónde entrar, eso que les hablaba de entrar antes, dónde establecer el stop loss y todo esto, y administración y coach. Entonces, brevemente les describo Elliott Wave para qué sirve. Elliott Wave les va a brindar, y este es un libro de Elliott Wave, no es mío, es el libro de Prechter que tomó toda esta teoría de Elliott Wave y la recopiló en su libro. Nuestro curso está basado en el libro. Una parte fundamental para lograr ser consistente es tener conocimiento profundo del mercado, el contexto. El contexto del mercado. El libro está en español, sí, por ahí se encuentra, pero está mal traducido. Lo mejor es que después hablamos, si quieren nos contactan o algo, y después hablamos de ese tema de Elliott Wave, cómo se pueden entrenar ustedes. Entonces, en nuestro sistema utilizamos Elliott Wave con el propósito de tener el contexto, el análisis del mercado, hasta dónde puede llegar el precio, dónde establecer los profits, dónde establecer stop loss y todo esto. Una estrategia como es la de nosotros, la del Wave Tunnel, hay miles de estrategias, nosotros utilizamos esta que fue desarrollada en muchos años y mucha investigación. Y finalmente una mentoría, un coaching, una administración de su negocio como tal. Y, okay. Y entonces es importante que usted trabaje con personas con quien confíe, con quien se sienta cómodo. Un mentor. El libro, si usted lee un libro, el libro no le va a enseñar cómo hacer las cosas. El libro le va a enseñar la teoría, pero usted no va a saber si está aplicando bien esos conceptos en el gráfico. Si los aplica mal, nadie le va a decir. Por ejemplo, la teoría de los waves es necesario que un mentor, que un coach profesional lo ayude en ese proceso. Así que ese es nuestro análisis del día de hoy, nuestro seminario del día de hoy.